Agradeciendo este extraordinario panel liderado por José Carlos Paredes, un reconocido periodista peruano en todas las Américas, e integrado por personalidades del mundo político, académico y económico del Perú, con dos opiniones, una de Chile y otra de Colombia, que son importantes para tener una visión de afuera. Se ha dicho mucho sobre lo que es el Quo Vadis Perú, a dónde va el Perú. Yo simplemente quisiera destacar que el Perú es uno de los países exitosos de las Américas. Es uno de los países en los cuales la democracia ha permanecido, con accidentes, con sobresaltos, pero es un país en el que la institucionalidad está vigente y ha mostrado fortaleza. Esta queja de la política que no acompaña a la economía, yo creo que no es muy justa, porque la economía funciona en el Perú porque hay un sistema institucionalizado que con malos y peores políticos responde, cosa que no ha pasado en Bolivia, que no ha pasado en Venezuela, que no ha pasado en Nicaragua, que no ha pasado en el Ecuador, que no ha pasado por muchos años en la Argentina, que ahora emprende un proceso de recuperación, y que lleva a una crisis que todavía estamos observando y viviendo en países democráticos como Chile y Colombia. Entonces, el mérito del Perú de una política confusa, confrontacional, ha sido la resistencia institucional. La resistencia institucional, algo que aquí no se ha mencionado y que tengo que poner de relieve. En el contexto de las Américas, el Perú es uno de los países que ha sido atacado por una fuerza transnacional que emerge con este siglo, que tiene el nombre político de socialismo del siglo XXI y que en verdad es la expansión de las dictaduras. Ellos querían, bajo el liderazgo de Cuba, con el dinero y el petróleo venezolano, hacer del Perú una dictadura más, como han hecho en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, como los 10 años y poco en el Ecuador, como los intentos fallidos en el Paraguay, en el Uruguay, en Chile, en la Argentina, donde ha prevalecido a un altísimo costo su democracia, y el Perú ha resistido. Y el Perú ha resistido un ataque externo que es el crimen organizado transnacional disfrazado de política, y lo ha mandado a la cárcel. El golpe de Estado de Pedro Castillo era un golpe de Estado del corte transnacional para romper efectivamente la democracia en el Perú y con el título de reformar la Constitución, tratar de crear lo que después trataron de sostener por la fuerza, un Estado plurinacional empujado con el modelo castrochavista instalado en Bolivia, que ha fracasado en Chile y que durante todo el año 2023 se ha disputado incluso violentamente en el Perú y que el Perú ha ganado. O sea, no es poco el mérito político de un Perú que con todas sus divisiones y con un gobierno de minoría ha tenido fortaleza institucional para sostener la democracia, para sostener el sistema y para hacer funcionar, con todo lo malo que es la justicia, principios que en otros países no se han podido cumplir. Si ustedes quieren decir algo no generoso para el Perú, es el país donde, siendo de los males el menor, ha prevalecido la institucionalidad democrática. Y prevalece por eso un crecimiento económico que seguramente se va a multiplicar. Aportar simplemente que, en mi opinión, la región está bajo acoso del socialismo del siglo XXI, donde el eje de confrontación es, en un lado, las dictaduras, concentración del poder en pocas manos, violación de la libertad, los derechos humanos, gobierno indefinido, no rendición de cuentas y crimen organizado. No es una casualidad que las dictaduras de la región sean todas narcoestados. Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. El Perú no es un narcoestado, está lejísimos de ser un narcoestado, siendo el segundo país productor de coca y de cocaína, consiguientemente. Bolivia, que es el tercer país productor de coca y de cocaína, es francamente un narcoestado que está tratando de incorporar a esa condición a los países vecinos.
el Perú, entre ellos. Y el Perú no ha caído en eso. El otro tema es que ese eje de confrontación trae consigo la multiplicación de las razones de confrontación. Se introduce el racismo, se introduce el regionalismo, se introduce la confrontación por cualquier cuestión que valga para dividir al pueblo, y ahí es donde viene el renacimiento que aparece ahora de los focos guerrilleros que fueron derrotados en la década del 90. Y eso no es una casualidad, está sostenido por las dictaduras, está sostenido por el dinero del narcotráfico. Entonces, mi recomendación para los líderes sociales, políticos, económicos, de prensa del Perú, es no mirar el Perú como si fuera una isla, sino mirarlo como el conjunto de una región en la cual el Perú es uno de los grandes sobrevivientes y uno de los grandes luchadores por la libertad y la democracia que está ganando. Hay países que están perdiendo. Venezuela, Bolivia, Nicaragua están perdiendo. Hay países que están luchando. El Ecuador, que ha llevado adelante una transición de la dictadura a la democracia, pero que los países dictatoriales no renuncian a que deje de ser un narcoestado y por lo tanto lo atacan con una guerra híbrida para reimponer el crimen organizado. Hay países que están tratando de salir. La Argentina con el reciente gobierno de Javier Milei. Y hay países que están desde la democracia sosteniendo esa agresión contra los países democráticos, como son los gobiernos paradictatoriales de López Obrador, cuyo financiamiento por el narcotráfico se acaba de certificar porque se sospechaba. Lula da Silva, a quien han sacado de la cárcel para volverlo a la presidencia de la República, Petro en Colombia y Boric en Chile. Entonces, esta es una lucha regional, es una lucha global, en la cual el Perú no puede darse el lujo, a través de sus pensadores, a través de sus líderes, de creer que el Perú es una isla. El Perú está bajo ataque, y está bajo ataque de los mismos procesos que hoy día han llevado a la miseria a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua, y han llevado a la confrontación abierta a países como el Ecuador, la Argentina. El Perú está más allá de eso y por eso es un país de éxito que yo creo que en el 2024 va a seguir avanzando en ese sentido. Ojalá con un poco más de mejor gobierno, porque ese es otro de los problemas. La diferencia entre el buen y mal gobierno hace una diferencia sustancial, pero el Perú está en la lista de los ganadores hasta ahora. Muchas gracias.